Si uno observa con atención los rostros de los generales que esta mañana se encontraban detrás de Donald Trump, no verá lealtad, verá inquietud, verá a hombres plenamente conscientes de que están presenciando un error que no puede corregirse con un simple mensaje en redes sociales. Lo ocurrido hoy no fue un desacuerdo diplomático menor. No fue una disputa comercial sobre productos agrícolas ni una discusión técnica sobre fronteras. Fue algo mucho más profundo. Hoy, el presidente de Estados Unidos señaló a un país que ha combatido junto a Washington en todas las grandes guerras del último siglo y, en la práctica, le dijo que se apartara. Y no se limitó a una decisión política. Si se hubiese tratado únicamente de la ruptura de un tratado, podríamos clasificarlo como otro episodio más de la diplomacia contemporánea. Pero Donald Trump decidió ir más allá, decidió personalizar el conflicto, decidió hacerlo hiriente. En una intervención que ya está siendo discretamente eliminada de algunos medios conservadores, Trump no atacó únicamente a la economía canadiense, atacó algo mucho más sensible, a sus muertos. Se refirió de forma despectiva a 457 soldados caídos, hombres y mujeres que combatieron con la hoja de arce en el uniforme, pero bajo mando estadounidense, soldados que derramaron su sangre en Kandahar para que soldados norteamericanos pudieran regresar a casa. Cuando esas palabras llegaron a Ottawa, el tono cambió de inmediato. El primer ministro canadiense, Mark Carney, no reaccionó con gritos ni con insultos. No apareció en televisión para escalar la confrontación. Caminó hasta un atril, ajustó el micrófono y leyó un solo nombre escrito en un papel. En ese instante, la relación especial entre Estados Unidos y Canadá, tal y como se había entendido durante generaciones, dejó de existir. En los próximos minutos conviene entender qué ocurrió realmente tras bambalinas. Existen memorandos filtrados del Pentágono que muestran un nivel de preocupación real dentro del estamento militar estadounidense. Documentos que revelan hasta qué punto Washington depende de su vecino del norte para su propia seguridad. Y sobre todo, muestran cómo Canadá, el socio discreto, educado, aparentemente previsible, posee una influencia directa sobre el corazón del sistema energético norteamericano. Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos se encuentra estratégicamente solo en Norteamérica. Todo comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Una pregunta rutinaria de una agencia de noticias sobre el estancamiento del presupuesto de defensa en el Ártico, un asunto habitualmente técnico, centrado en rompehielos y sistemas de radar. Sin embargo, Trump llegó a la comparecencia visiblemente irritado. Según fuentes cercanas, acababa de salir de una sesión informativa en la que sus asesores le habían dejado claro que Estados Unidos necesita a Canadá para proteger su flanco norte, que esa zona es vulnerable. Y Trump, como es bien sabido, no responde bien cuando se le recuerda que necesita a alguien. El resultado fue una reacción impulsiva. Camino del helicóptero presidencial, lanzó una acusación directa. Calificó a Canadá de riesgo para la seguridad y de socio aprovechado, y anunció la suspensión inmediata de su estatus de nivel 1. Esta decisión no es simbólica. El nivel 1 representa el máximo grado de confianza en el sistema de defensa occidental. Es lo que permite a un general canadiense sentarse en Colorado Springs dentro de NORAD y participar en decisiones críticas sobre si un misil nuclear se dirige o no hacia América del Norte. Es literalmente uno de los dos ojos del sistema de vigilancia compartido. Trump acaba de dejar a Occidente tuerto. La situación se agravó cuando la periodista insistió. Le recordó que Canadá invocó el artículo 5 tras el 11 de septiembre, que fue a la guerra junto a Estados Unidos, que 158 soldados canadienses murieron en Afganistán. Preguntó si eso no merecía ningún reconocimiento. La respuesta de Trump es el momento que probablemente quedará registrado en los libros de historia. Sonrió, se encogió de hombros y despreció ese sacrificio calificándolo de irrelevante.
Dijo que no habían luchado por Estados Unidos, sino por lo que llamó un trofeo de participación. Citó la cifra total de 457 caídos y la comparó con la violencia de un fin de semana en Chicago. Concluyó que no se debía nada por una mala estrategia. En otras palabras, calificó la muerte de soldados aliados como un mal negocio. No estaba hablando de aranceles, estaba hablando de sangre. Al describir la muerte de 457 soldados aliados como un mal negocio, el presidente de Estados Unidos cruzó una línea que rara vez se traspasa incluso en los momentos más tensos de la política internacional. No estaba discutiendo comercio ni estrategias militares, estaba minimizando vidas humanas, estaba trivializando el sacrificio de toda una nación. Pensemos por un momento en una madre canadiense en Saskatchewan cuyo hijo murió en 2008 por la explosión de una bomba colocada para atacar a un convoy estadounidense. Imagine a esa mujer frente al televisor, escuchando al comandante en jefe de la alianza burlarse del coste humano de esa guerra. La reacción en Ottawa no fue partidista ni calculada, fue visceral. En cuestión de minutos, la etiqueta 457 comenzó a circular por todo el mundo. No se trataba de campañas coordinadas ni de propaganda digital. Eran imágenes reales. Soldados canadienses cargando a compañeros estadounidenses heridos, ataúdes cubiertos con banderas recorriendo la conocida autopista de los héroes, rostros, nombres, fechas. Mientras las redes sociales ardían, dentro del Pentágono se producía otro tipo de crisis, mucho más silenciosa y potencialmente más peligrosa. Hay una realidad que Donald Trump parece ignorar. La geografía no se negocia. Estados Unidos tiene una vulnerabilidad estructural evidente y se encuentra al norte. Cualquier ataque estratégico de Rusia o China, ya sea nuclear, hipersónico o convencional, llegaría por el Ártico y antes de alcanzar territorio estadounidense tendría que atravesar Canadá. Durante 6 décadas, Washington ha dependido de una red de estaciones de radar, centros de escucha y bases avanzadas situadas en el Ártico canadiense. Este sistema, conocido como el North Warning System, es una pieza central de la defensa continental. Cuando Trump ordenó expulsar a Canadá de la sala, no solo provocó una crisis diplomática, activó una cadena de consecuencias legales y operativas de enorme alcance. Un memorando filtrado que circula entre los jefes del Estado Mayor Conjunto lo deja claro. Su asunto es inequívoco: apagón operativo en el sector norte. El documento advierte que si Canadá limita el acceso estadounidense a estas instalaciones, Estados Unidos perdería aproximadamente el 40% de su capacidad de detección temprana, un 40%. En términos prácticos, eso significa detectar un misil hipersónico 15 minutos más tarde de lo habitual. En un escenario nuclear, 15 minutos pueden ser la diferencia entre interceptar un ataque o perder una ciudad como Nueva York. Trump parece convencido de que Estados Unidos controla la situación porque posee el arsenal nuclear, pero Canadá controla algo igualmente crucial: la visibilidad. Y no se puede neutralizar una amenaza que no se ve. Alrededor del mediodía, comenzaron a llegar informes confirmando que oficiales canadienses destacados en la sede de NORAD en Colorado estaban recogiendo sus pertenencias. Personas que habían trabajado codo con militares estadounidenses durante décadas. Un coronel de la Fuerza Aérea, que habló bajo condición de anonimato, describió la situación con una metáfora muy gráfica. Es como un divorcio en el que el padre echa a la madre de casa, pero olvida que ella tiene las llaves del coche. Nos hemos quedado fuera de nuestra propia red de defensa. Este es el desorden que ha generado la Casa Blanca: seguridad nacional intercambiada por un titular llamativo. Mientras Trump se jactaba de su dureza, es razonable asumir que Moscú observaba con atención, evaluando hasta qué punto se había debilitado la vigilancia estadounidense. Conviene ahora observar al otro protagonista de esta crisis. Mark Carney no es un político convencional.
Donald Trump es, ante todo, un hombre de marca y espectáculo. Carney es un tecnócrata, un banquero central. Donde Trump actúa desde la emoción, Carney opera desde el cálculo del riesgo. Dirigió el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra. Su carrera se ha construido estabilizando sistemas económicos bajo presión. Conoce con precisión quirúrgica dónde aplicar presión. Cuando se conocieron las declaraciones de Trump, muchos esperaban una respuesta airada, un discurso encendido de orgullo nacional. Carney hizo exactamente lo contrario. Se desplazó al Museo de la Guerra en Ottawa y se colocó frente a la tumba del soldado desconocido. No pronunció el nombre de Trump. No mencionó aranceles ni disputas comerciales. Se dirigió directamente a las familias de los 457 caídos y afirmó: su sacrificio compró la libertad de dos naciones. Si nuestro vecino ha olvidado el precio de esa libertad, entonces debemos recordarle su valor. Y en ese momento cambió el tono de toda la partida. Acto seguido, Carney anunció lo que denominó Operación Norte Soberano. El nombre suena a maniobra militar, pero no lo es. Se trata de una estrategia económica cuidadosamente diseñada. El segundo elemento clave fue una auditoría energética. Con efecto inmediato, el gobierno canadiense inició una revisión de seguridad nacional sobre todas las exportaciones de energía con destino a Estados Unidos. El lenguaje utilizado fue deliberado y preciso. Carney empleó exactamente el mismo marco legal que Washington ha utilizado en otras ocasiones: la necesidad de garantizar que los recursos estratégicos no estén apoyando a una entidad extranjera considerada hostil. Traducido a términos prácticos, las implicaciones son profundas. Quebec suministra gran parte de la electricidad que mantiene en funcionamiento ciudades como Nueva York y Boston. Alberta provee el crudo pesado del que dependen las refinerías de Texas. Estas instalaciones están diseñadas específicamente para ese tipo de petróleo. No pueden operar de forma eficiente únicamente con el crudo ligero producido en territorio estadounidense. La dependencia es estructural. Carney no cerró el grifo. Eso habría sido interpretado como un acto de confrontación directa. En lugar de ello, lo ajustó. Ordenó inspecciones adicionales, revisiones medioambientales y controles de seguridad en los oleoductos. El resultado fue inmediato. En menos de una hora, el flujo de petróleo hacia el Medio Oeste se redujo en un 15%. En Nueva Inglaterra, el precio spot de la electricidad se disparó un 400%. Fue una demostración clara de la diferencia entre el poder ruidoso y el poder efectivo. Mientras Trump eleva el tono en redes sociales, Carney actúa en silencio y deja que el impacto se sienta directamente en los hogares y en los mercados. La apuesta de Ottawa es clara: que el electorado estadounidense, y especialmente los grandes donantes y actores económicos que sostienen al actual inquilino de la Casa Blanca, perciban el coste real de esta confrontación antes de que Canadá sufra daños comparables. El castigo económico es tangible, pero hay una pérdida aún más grave para Trump: la del respaldo moral de la comunidad militar. La indignación no se limita a sectores progresistas. Se extiende entre marines, fuerzas especiales y veteranos que tradicionalmente se identifican con discursos de firmeza y patriotismo. Porque en un combate real, en lugares como el Valle de Arghandab, nadie pregunta por la nacionalidad. La sangre es la misma. Un vídeo que circula ampliamente lo ilustra con crudeza. Un ex francotirador del ejército estadounidense muestra una fotografía junto a una unidad canadiense y relata cómo, en 2010, quedó atrapado sin munición. Fueron soldados del Regimiento Real Canadiense quienes acudieron a rescatarlo. Uno de ellos murió en la operación. Su mensaje al presidente es inequívoco: ha profanado la memoria de un hombre que dio la vida por él.
Este es el tercer elemento que inquieta seriamente a la Casa Blanca. El Pentágono no es solo una institución administrativa, es una cultura basada en el honor y la lealtad entre aliados. Al ridiculizar a los caídos de un socio histórico, Trump ha quebrado un código no escrito fundamental. Comienzan a circular informaciones sobre dimisiones en el Departamento de Estado y sobre protestas encubiertas entre agentes fronterizos que se resisten a hostigar a ciudadanos canadienses. El presidente libra ahora dos batallas simultáneas, una contra el gobierno de Ottawa y otra contra la conciencia de sus propias Fuerzas Armadas. Mientras Washington y Ottawa se enfrentan, hay dos capitales que observan con satisfacción: Moscú y Pekín. Durante décadas, Rusia ha intentado fracturar la alianza norteamericana mediante espionaje, ciberataques y campañas de desinformación. Nunca lo logró. El vínculo era demasiado sólido. Hoy, sin embargo, Donald Trump ha hecho por Vladimir Putin lo que Putin no consiguió por sí solo: debilitar el escudo continental. Un cuarto indicio lo confirma. Apenas unas horas después, NORAD, operando en condiciones de descoordinación inéditas, detectó 4 bombarderos rusos aproximándose a la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. En circunstancias normales, aviones estadounidenses y canadienses habrían interceptado juntos a las aeronaves. Es un procedimiento rutinario, casi coreografiado. Esta vez reinó la confusión: quién debía despegar, si el intercambio de datos seguía autorizado, si los enlaces cifrados estaban operativos. Los bombarderos se retiraron antes de violar el espacio aéreo, pero el mensaje fue evidente. Rusia probó la cerradura y la encontró sin asegurar. Al mismo tiempo, China emitió un comunicado breve y cortés. Invitó al primer ministro Carney a Pekín para discutir estabilidad y minerales estratégicos. Es el escenario que más preocupa a Washington. Si Canadá decide que Estados Unidos ya no es un socio fiable, no se aísla, se reorienta. Canadá posee uranio, litio, agua y una posición clave en el Ártico. Un giro hacia Europa o Asia privaría a Estados Unidos de su principal retaguardia de recursos. Trump cree que está aislando a Canadá. En realidad, está aislando a su propio país. Está convirtiendo a Norteamérica en un espacio dividido, y esto tiene consecuencias directas para el ciudadano medio. El motor de la economía estadounidense depende de insumos canadienses. Cuando esos insumos escasean, la maquinaria se detiene. Si esta crisis no se corrige en las próximas 72 horas, el impacto será inmediato. La industria automotriz es el primer ejemplo. Un vehículo ensamblado en Detroit cruza la frontera hasta 7 veces durante su fabricación. Cualquier ralentización en los controles paraliza plantas en Michigan, Ohio y Tennessee. Ford y General Motors ya han emitido alertas internas. En segundo lugar, el sector agrícola. Canadá es el mayor mercado para los agricultores estadounidenses. Un simple obstáculo sanitario o un arancel selectivo bastaría para generar pérdidas multimillonarias. Y finalmente, la inflación. Un aumento del 20% en los costes de energía, madera o aluminio se trasladaría directamente al consumidor. Cada insulto a un aliado incrementa el riesgo de hacer negocios con Estados Unidos. Se cancelan inversiones, se revisan contratos y el mundo empieza a buscar alternativas al dólar. Carney lo sabe, por eso mantiene la calma. Confía en que los mercados hagan el trabajo que la diplomacia ha dejado de hacer. Las opciones son claras: un retroceso discreto, poco probable, con una restauración silenciosa del estatus canadiense; una escalada más coherente con el patrón habitual que militarice la frontera y precipite una recesión; o una ruptura profunda en la que Canadá acelere su desvinculación y el Ártico se convierta en un espacio disputado, con la disolución efectiva de NORAD. Las alianzas suelen romperse por territorio, dinero o ideología. Rara vez se rompen por desprecio abierto. Trump buscaba proyectar fortaleza. Lo que ha mostrado es otra cosa: un líder incapaz de distinguir entre poder y dignidad. Mark Carney no necesitó alzar la voz. Se limitó a apoyarse en los hechos. Y los hechos son simples.
457 canadienses no murieron por un trofeo simbólico, murieron defendiendo a dos países. Hoy, en lugar de gratitud, recibieron desprecio. Si este relato le provoca inquietud, no es casualidad, no ha cambiado el mapa, ha cambiado algo más profundo, ha cambiado la confianza. Y cuando eso se pierde, reconstruirlo lleva generaciones.